Bienvenidos a mi canal. ¿Os gustaría crear animaciones como un auténtico profesional? Eso es fácil cuando dispones de herramientas potentes que te facilitan el trabajo detallado. Y como otras veces os he dicho, Neutron es una de esas herramientas que puede ser el sustituto de After Effects, pero que además es totalmente gratuita. En este vídeo, mediante algunos ejemplos, vamos a ver cómo se pueden hacer animaciones sencillas, pero de aspecto profesional con Neutron. El primer ejemplo va a ser con archivos gráficos que podemos hacer en cualquier programa de dibujo que os permita exportar archivos PNG o con fondo transparente, como podrían ser GIMP o Photoshop. Yo los he hecho en Inkscape. Vamos al icono de Image y elegimos el nodo Read. Nos pedirá la ubicación y nombre de archivo. Aquí tenemos uno y volvemos a abrir otro nodo para abrir el segundo archivo. En las propiedades de cada uno de los nodos le modificaremos el valor de los fotogramas por segundo para no tener problemas. Vamos a los ajustes del visor que contiene los propios del proyecto. Por eso le cambiaremos el formato buscando HD de 1980 x 1080 y por supuesto los fotogramas por segundo a 30. Como deseamos que dure unos 3 segundos, cambiaremos su duración final a 150 fotogramas. A continuación, conectamos nuestro nodo al viewer, pero podréis ver que no puede mostrarnos dos imágenes a la vez, por lo que vamos a tener que usar un nodo llamado Merge. Ahora, al conectar nuestros nodos de imagen al Merge, podréis comprobar que el soporte se nos puso por encima de las aspas. Eso lo podríamos modificar en el propio nodo de mezcla, pero simplemente vamos a intercambiar las conexiones. Ahora, como lo único que se va a mover son las aspas, solo necesitaremos un nodo de transformación que podemos buscar con la tecla Tab. Este círculo puntero que aparece es el modificador del nodo Transform. Podemos, mediante él, mover el objeto y hacerle algunos cambios. Para centrarlo en correspondencia al dibujo, podemos modificar sus valores de posición donde pone Center X e Y. Pero nos será más sencillo si nos posicionamos en el centro del marcador, que se pone el centro en rojo, y pulsamos la tecla Control, con lo que podéis apreciar que cambia a verde. En ese momento lo podemos mover a la posición que deseemos sin que afecte al dibujo. Yo lo centraré con las aspas. Si por circunstancias queremos cambiar el color de ese marcador para hacerlo más visible, podemos ir a ese icono y escoger el color que deseemos. Ahora vamos a ir a la animación propiamente dicha. Posicionaremos el cabezal al inicio por medio de este botón y en las propiedades del nodo de Transform vamos al valor Rotate y clicando con el botón derecho del mouse escogemos la opción Set Key. Eso activa los fotogramas clave. Con este botón nos posicionamos ahora al final del clip y en la casilla del valor Rotate pondremos menos 359. Eso hará que las aspas den un giro completo. Nos posicionamos de nuevo al principio y veamos la animación. Pues ya tendríamos una animación básica. Ahora, si quisiéramos exportarla como un vídeo, solo deberemos buscar el nodo Write, que nos pedirá la ubicación y nombre del archivo. Es importante ponerle ya la terminación del archivo, en este caso un MP4. Ahora, para que funcione, hemos de conectar el último nodo al nodo Write. No lo conectéis al viewer, ya que no funcionará. Aseguraos en las propiedades del Write que también tenga los fotogramas por segundo igual que en el del proyecto. Solo nos quedará darle al botón de Render y nos aparecerá el proceso de escritura del archivo. Llegando al 100%, habrá finalizado. Veamos cómo ha quedado el clip. No está mal. En Neutron se pueden animar multitud de objetos de todo tipo, y como no, también el texto. Podemos hacer títulos animados con fondo transparente que posteriormente podemos exportar a nuestro editor de vídeo preferido.
buscaremos el nodo text, que por supuesto es de texto, lo conectaremos directamente al visor del proyecto, modificamos el mensaje en esta caja de texto. Aquí, aunque veáis que se pone el centro en verde, no podemos modificar la posición del marcador. Para ello deberemos ir a la casilla que pone Interactive y activarla. Automáticamente se posiciona el marcador sobre el centro del texto. Ahora, si bajamos un poco, veremos una propiedad que pone Select Font. Aquí podemos elegir la fuente de nuestro texto, pero, cosa que no me gusta, no veremos cómo queda hasta que no elijamos una fuente. Es decir, que necesitas saber cómo se llama la fuente que deseas, para poderla encontrarla en el listado ordenado alfabéticamente. Podemos después modificar su tamaño. Ahora, para crearle una animación de, por ejemplo, el tamaño, nos vamos arriba a donde pone escala. Por defecto solo tiene un deslizador, con lo que varía uniformemente la anchura y altura del texto. ¿Veis que tiene al lado un 2? Si le clicamos nos aparecen individualmente los valores, por lo que las modificaciones de escala pueden ser independientes. Eso lo que mejor nos convenga en cada momento. Nos posicionamos unos fotogramas más adelante del inicio y como en todos los valores de las propiedades, clicando con el botón derecho del mouse y escogiendo Set Key, activamos en ese valor los fotogramas clave. Ahora vamos al inicio y modificamos el valor de la escala, pero nos da error si intentamos ponerlo a 0, por lo que le voy a poner 0.01 como valor mínimo. Si después nos vamos a unos fotogramas antes del final, podemos marcar otro fotograma clave con el mismo valor, simplemente clicando con el botón derecho del mouse y escogiendo de nuevo Set Key. Ahora nos posicionamos al final y volvemos a ponerle el valor mínimo que nos permite. Y esta es la animación que hemos obtenido por el momento. Pero para refinarla, Nature nos proporciona una herramienta muy valiosa en las animaciones. Si nos vamos a esta pestaña que pone Curve Editor o Editor de curvas, podemos ajustar todos los aspectos de la animación. No os voy a mostrar aquí todas las posibilidades, ya que podría hacer un vídeo exclusivamente con esta herramienta, pero os invito a que juguéis con ella cambiando el tipo de interpolación, modificando las curvas, alejando o acercando los propios fotogramas, etc. Por último, os quería mostrar las muchas posibilidades del nodo de texto, que tiene secretos ocultos, como puede ser el stroke o contorno, el cual podemos modificar de grosor, de color, incluso de aspecto. En el propio nodo de texto podemos crear texto curvado de diferentes formas. Imaginaos lo que podríais hacer animando estas propiedades. Pocos programas tienen el poder que tiene Neutron, y es por ello que se le puede llegar a comparar con After Effects, pero como os decía, sin pagar ni un solo céntimo. Por si os interesa ir conociendo sus posibilidades, aquí os dejo este otro vídeo.